Lo que les voy a presentar es lo que es el aglomerado productivo forestal o lo que se conoce más comúnmente como clúster forestal. Y en particular una visión de desarrollo de lo que es la APF. Yo tengo hormigas, así que no me puedo quedar ahí arriba y es más didáctico si me muevo. Entonces, la presentación tiene cinco etapas. Una primera presentación de lo que es el APF y el sector forestal de emisiones y corrientes, que muchos de ustedes deben conocer. Algunos aspectos específicos del sector forestal, la evolución del sector forestal, para dónde vamos. 4 ejemplos de articulación, que es lo que es un poco el centro de la discusión que ustedes están presentando hoy, esto de vinculación tecnológica, y una invitación, los voy a invitar. En el primer caso, el clúster forestal, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Somos una fundación creada en el año 2008, que lo que hace es vinculación tecnológica. Lo que hacemos es promover la mejora de la competitividad de las pymes forestales. Solo trabajamos con pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad. Básicamente, ¿con qué? Con que esas empresas puedan incorporar más tecnología. ¿Y cómo hacemos que esas empresas incorporen más tecnología? A través de proyectos en donde nos encargamos de buscar distintas fuentes de financiamiento. O sea, si vamos a hablar de vinculación tecnológica, si vamos a hablar de articulación, en algún momento tiene que aparecer money. Sin money no hay vinculación. Y hay que buscar herramientas de financiación para que estas pymes puedan ser más competitivas. Misiones y Corrientes, entre las dos provincias, producen unos 8 millones de metros cúbicos por año, lo que es más o menos el 80% de la producción nacional forestal. El 80% de la producción de madera en Argentina sale de estas dos provincias. Y están en esas dos provincias unas 1000 empresas pymes, 700 en Misiones y 300 en Corrientes. Entonces, la base de nuestro trabajo son 1000 empresas pymes. Ahora, en esas 1000 empresas hay una variedad enorme. Están contadas esas empresas que son una sierra sin fin al fondo de la casa, en el patio de atrás, hasta empresas que tienen algunas características como las que estuvimos viendo recién. Entonces, en ese mapa que está ahí está la distribución, donde se ve que claramente en Misiones está la mayor concentración de empresas pymes y la mayor capacidad de procesamiento industrial. Y en Corrientes está en la mayor área plantada, pero todavía no hay un despegue industrial como el que hay en Misiones. Ahora sí que es la Fundación APF, como toda fundación, tiene un consejo de administración y ese consejo de administración está integrado por 3 sectores: los gobiernos provinciales, el sector del conocimiento y los representantes del sector privado. Entonces, está presidida por el gobierno de Misiones, la vicepresidencia la tiene el gobierno de Corrientes y de aquí para abajo hay mayoría de actores privados. O sea, es una verdadera integración público-privada donde la mayoría la tiene el sector privado. Aún así, desde su creación, la presidencia y la vicepresidencia la mantienen los gobiernos de ambas provincias. Dentro del sector privado hay representantes de cámaras industriales PYME, como son las 2 primeras, hay representantes de empresas de servicios, como la del señor que estaba recién aquí, hay representantes de cooperativas, o sea, de pequeños productores, y están representados el INIA nuestro, que es el INTA, donde está Octavio Ingramo, y la universidad, donde yo trabajo, yo soy profesor de la universidad. De todos estos, para ustedes, ¿cuál fue el que tuvo la mayor movilidad? ¿Cuál fue el que más rápidamente quiso crear esto? ¿Cuál es el sector que más se mueve? El privado. ¿Y cuál es el sector que más tarde entró a la fundación? ¿Cuál es el sector que más tiempo tardó en reaccionar y formar parte de la fundación? No escucho, más fuerte. El gobierno. La universidad. Somos peores todavía que el gobierno provincial. Entonces,
eso lo pongo un poco a cuento de que ver que no todos estos sectores tienen la misma capacidad de reacción, no todos tienen la misma voluntad de participar, pero cuando algo empieza a andar, bueno, de alguna forma se van subiendo al tren y van teniendo resultados. Ese es el staff de la Fundación, el burro adelante para que no se espante, pero hoy en día somos un equipo de 15 personas estables, 15 personas a las que todos los fines de mes hay que pagarles el sueldo y unos 15 más que están como consultores que van haciendo distintos proyectos. En total, unas 30 personas que trabajan mes a mes en la Fundación. Tenemos un equipo de formulación de proyectos, ¿sí? Y tenemos contadores y tenemos abogados. No sé si hay contadores o abogados acá, pero un mal necesario. No podemos estar sin ellos. Bueno, esta tal vez sea una de las transparencias más importantes de lo que yo les quería mostrar. Eso es una figura que se llama el triángulo de Sábato, que se tiene que dar, en teoría, para que se produzca la vinculación tecnológica, y se tiene que suceder para que fundaciones como esta, o lo que ustedes están queriendo afrontar ahora, ese segundo paso por el que están trabajando, tenga sentido. Tiene que haber un triángulo virtuoso entre los estados, entre las instituciones del conocimiento y las empresas. Cuando esos tres sectores trabajan en conjunto, en pos de objetivos comunes y se ocupan de llegar a resultados concretos, se da ese triángulo virtuoso y se producen nuevos paradigmas. Entonces, hablar de vinculación tecnológica es hablar de un nuevo paradigma. ¿Qué es un nuevo paradigma? Es ver las cosas de otra manera. El enfoque clásico que teníamos hasta ahora está muy bueno, pero si encaramos de esta forma, estamos encarando de otra manera. ¿Y cómo estamos encarando? Estamos encarando poniendo a la innovación como eje. La innovación tiene que darse en los procesos, en los proyectos que se hacen, pero la innovación también tiene que darse en el Estado como Estado, tiene que darse en el conocimiento, en las instituciones del conocimiento y tiene que darse en las empresas. Y lo más importante es que innovación tiene que terminar ¿en qué? La innovación termina en negocios. Si no hay un negocio atrás, no hay innovación. Esto es tan simple como lo que les estoy diciendo. Si quieren hacer innovación, tienen que hacer negocios. Negocios en el amplio sentido, no solo monetarios, sino negocios en toda la apertura que pueda tener la palabra negocios. Entonces, el Estado tiene que estar dispuesto a hacer negocios, las instituciones del conocimiento, la universidad, el INIA, el INTA, tienen que estar dispuestos a hacer negocios, y los negocios no son solo patrimonio de las empresas. Si encaramos o si encaran ustedes esta otra alternativa de la vinculación tecnológica, la articulación, como le dicen, y lo hacen a través de la innovación, tienen que terminar en buenos negocios. Y un negocio es bueno cuando ganan todas las partes. No tiene sentido un negocio cuando gana uno solo. Entonces, para que funcione esto hay que ver el problema de otra manera, ver que haya innovación, que haya nuevas alternativas a los problemas que ustedes están enfrentando, pero tienen que terminar en un negocio donde todos ganen. Entonces, el APF es, por definición, un espacio público y gratuito, un espacio público y privado en condiciones igualitarias. En esas reuniones que se dan una vez por mes, donde se junta la Fundación, todos somos iguales. El Estado provincial, la universidad, el INTA o el INIA, como quieran, y las empresas, todos valen igual. Y las discusiones se dan de igual a igual. Del 2008 a la fecha, en todas las decisiones que se tomaron, que han sido muchas, en todos los proyectos que se aprobaron, que han sido muchos, en todos los contratos que significaron negocios que se han hecho, que fueron muchos, nunca hizo falta votar. Siempre fue por consenso. Pero es porque no se impone nadie. Ni las pasteras se imponen a los aserraderos, ni los aserraderos se imponen a los dueños de plantaciones, ni los aserraderos se imponen a las empresas de servicios, ni el conocimiento es soberbio y dice yo sé todo, ¿sí? Todos discutimos en un plano de igualdad tratando de hacer innovación. Entonces, esto es más o menos lo que hemos hecho hasta ahora en términos de proyectos.
Son más o menos unos 100 proyectos financiados con contrato y terminados a la fecha, del 2008 hasta el día de hoy, de los cuales hay proyectos en el área de software, en el área de secado y remanufactura, en mueble, en mejora genética, en exportaciones, en generación de energía, en cosecha, en capacitación y en aserradero. El chiste del caso es que, como yo soy profesor en cosecha, en el área donde más proyectos hay es en cosecha, pero no es así. Hay más proyectos en cosecha porque es un área muy dinámica, donde fácilmente se van a hacer proyectos que a los 6 meses tengan resultado. Más o menos lo que hacemos nosotros es vincularnos con fondos que están en el gobierno nacional, tratando de que esos fondos bajen a territorio, a Misiones y Corrientes, para que estén disponibles en proyectos que mejoren la competitividad de las empresas. Entonces, nuestra fundación, salvando las distancias, hace de Robin Hood. Va y le roba al rico para traerle al pobre. Lo que hacemos es buscar en organismos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el Ministerio de Agricultura de la Nación, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Agro de la provincia de Misiones y el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, distintos fondos para colocarlos a través de distintos organismos en las empresas pymes. El año pasado firmamos contrato por unos 55 millones de pesos argentinos. No sé cuánto será eso en términos de Uruguay. Y esos contratos, que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, estaban distribuidos entre todos estos ministerios. En total, hasta ahora, hemos hecho unos 106 contratos, del 2008 hasta la fecha. Algunos aspectos del sector forestal de Misiones y Corrientes. Uno de los principales aspectos que creo que es coincidente con lo que ustedes plantearon de Uruguay, tanto en Misiones como en Corrientes, el sector forestal en Misiones es el primero en el Producto Bruto Geográfico y en Corrientes está entre el segundo y tercero, de acuerdo a cómo se lo mida, pero es el que tiene mayor proyección, con lo cual en las dos provincias tienen un alto peso en lo que es el Producto Bruto Geográfico. Eso es Corrientes. Luego, la superficie plantada entre las dos provincias totaliza según datos del año 2010, ahora seguramente eso está superado, 737.000 hectáreas, ¿sí? De las cuales se cortan más o menos unas 20.000 por año de talarraza, más otro tanto de raleos. Y tenemos, como les decía, una mayor distribución de industrias en Misiones que en Corrientes, con lo cual la mayoría de la madera de Corrientes se procesa en Misiones. Eso hace que sea una característica de clúster. Entre las dos provincias tenemos una diferencia de estructura económica muy grande. Misiones es una tierra creada o formada básicamente por colonos, por pequeñas propiedades de base de inmigrantes europeos. Y Corrientes es una provincia de grandes superficies, con estancias típicas muy grandes ganaderas que ahora han sido transformadas al sector forestal. Entonces, desde el punto de vista estructural, son dos situaciones bien distintas en las cuales uno trabaja con las características de esas dos provincias. En Corrientes, en todo caso, es mayor la presencia de grandes empresas, mientras que en Misiones es mayor la concentración de pequeñas empresas familiares. Esta es una transparencia para mostrarles lo que es la tendencia en extracción de rollos, que sigue creciendo año a año. Ahí está hasta el año 2009, al año 2012 eso ha seguido creciendo. Lo que es rojo, la mayor proporción de abajo, todo esto que está aquí, son coníferas, lo que es rojo es eucaliptus, y aquí otras especies como paraíso, araucaria, grevillea y demás. Básicamente el 80% de la madera que se corta entre Misiones y Corrientes es pino, y lo que menos se corta es otras especies. El eucaliptus nos llega a más del 10%. Si incorporamos a Entre Ríos, la ecuación cambia un poquito.
Algunos datos de factores productivos. Uno de los problemas que está tratando de trabajar el aglomerado productivo forestal es la pérdida de competitividad del sector. En los últimos años ha crecido mucho más el valor de la mano de obra, ha crecido mucho más el valor de la energía eléctrica, ha crecido mucho más el valor del gasoil y no tanto el valor de los productos, con lo cual nos genera una pérdida de competitividad, sobre todo en una economía forestal de las dos provincias que está preparada básicamente para exportar. La capacidad instalada que hay en Misiones y Corrientes es una capacidad instalada preparada para exportar, que tiene un fuerte consumo nacional, pero que tiene una tendencia aún mayor, o una capacidad instalada mayor, preparada para exportar, para darle valor agregado. Esta situación nos ha relegado en algún sentido de los mercados internacionales y ahora estamos en camino de recuperar esa posición. Esto ya lo vimos, el 47% de la madera plantada está en Misiones, el 53% en Corrientes y la tendencia es que crezca más Corrientes que Misiones, porque tiene más tierra disponible. Misiones ya no tiene tanta tierra disponible para crecer. Lo mismo que le mostraba antes, el 77% es pino, el resto otras especies. Y algunos datos que voy a pasar por alto para no hacer tan larga la presentación, de lo que es turnos de corta, rendimientos y en la siguiente algo de costos y una comparación entre Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Esto lo dejo en la presentación, después ustedes lo ven, es parte de una publicación que hicimos con Fred Cabash, que es un profesor de Carolina del Norte y que hacemos regularmente cada 2 años y vamos haciendo una comparación de rendimientos y costos entre Sudamérica y Estados Unidos. Esto es lo mismo, lo voy a pasar, es la capacidad instalada de las industrias que hay en Misiones y Corrientes, ya lo mencioné. Algunos ejemplos de articulación, que es lo que me pidió Roberto. Les voy a contar 4 casos de articulación de distintos proyectos con distintos fines de mejora de la competitividad. El primer caso de articulación es lo que se llama el Sencofor, es un centro de capacitación para operarios forestales. Primeramente estaba destinado a cosecha forestal, hoy estamos en un proceso de ampliación hacia otras áreas. Está funcionando desde febrero de este año. Ese centro, el dueño formal es el APF, la Fundación APF, pero participaron la Asociación de Empresas Prestadoras de Servicio y fue financiado por el Ministerio de Trabajo, el FONTAR, que es el Fondo Tecnológico Argentino, y el PROSAP. De febrero a la fecha ya hemos capacitado 50 operarios y la proyección es capacitar 50 más hasta que termine este año. La inversión total en ese centro ha sido de $1 millón. Hoy en día, en estas semanas, estamos escribiendo los proyectos para hacer la ampliación a 4 laboratorios. Un laboratorio de soldadura, que va a atender tanto el sector de empresas de servicio como el sector de la industria, un laboratorio de hidráulica, un laboratorio de mecatrónica, un laboratorio de informática y vamos a incorporar un área más que va a ser el primer laboratorio de estandarización de materiales. El propio sector privado fue el que trajo ese tema y quieren que montemos un laboratorio que sea la base para lograr la estandarización de tablas, para tener un sello de calidad sobre las tablas que se produzcan de acuerdo a esa norma que se está haciendo ahí. Estos 4 laboratorios, así como ese simulador que están ahí, atiende a básicamente 2 objetivos, a capacitar y a prestar servicios tecnológicos. Todo lo que hacemos nosotros tiene que ser para capacitar y para prestar servicios tecnológicos. De acuerdo a lo que charlaban recién, yo creo que en Uruguay tienen algo parecido con capacitación. Acá la mayoría de las capacitaciones que se dan están financiadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y son gratuitas. Nos paga a nosotros el Ministerio de Trabajo para que demos las capacitaciones. El segundo ejemplo de articulación. Tanto en Misiones como en Corrientes hay muchas empresas que están certificadas por FSC
o van a estar ahora certificadas por un nuevo estándar argentino que homologa el paneuropeo, que se llama CERFUAR. Todas esas empresas que están certificadas no pueden controlar más los ataques de hormigas como hacían tradicionalmente con productos químicos. Entonces tienen que migrar a controles biológicos. Esas empresas, que las que forman parte de este proyecto son 3 empresas, detentan el 40% de esas 800.000 hectáreas. Esas empresas trajeron el problema y nos dijeron, queremos una solución, para mañana si es posible, pero queremos una solución. Entonces nosotros nos juntamos con el INTA, que en la sede central que tiene en Castelar tiene un instituto de microbiología agrícola, y ellos ya habían desarrollado un control biológico de hormigas para frutilla, porque la frutilla parece que también tiene un proceso de certificación y no puede utilizar pesticidas. Con lo cual nos pusimos a trabajar en el desarrollo de un control biológico de hormigas hace 3 años. Hoy en día ya estamos bastante avanzados, ya se encontró el mix de hongos y bacterias que controlan esas hormigas que tenemos en Misiones y Corrientes. Y, en definitiva, estamos muy cerca de... El INTA va a detentar la patente de ese controlador biológico. El APF va a ser el dueño de ese controlador biológico y lo va a comercializar. Y estas empresas, estas 3 empresas, van a tener un precio diferencial. ¿Por qué? Porque esto está cofinanciado por el PROSAP y estas 3 empresas. El 50% del costo de todo este proyecto, que es mucho, lo pagan esas 3 empresas. Y el 50% del otro costo lo puso el Estado a través del Programa de Servicios Agropecuarios. Con lo cual, un proyecto de hoy en día, vamos a llegar al final del proyecto, llegaremos a una inversión de $300.000. Para esas 3 empresas les va a permitir mantener la certificación FSC y, por otro lado, tener el privilegio de cuando se empiece a hacer la multiplicación de estas hongos y bacterias y se produzca el hormiguicida, tener este producto mucho más barato. ¿Dónde se va a discutir eso? ¿Dónde se va a discutir cuán más barato es? ¿Dónde se va a discutir cómo se va a comercializar? En el APF, donde estas 3 empresas tienen representación. Ese es otro ejemplo de articulación. Y de negocios, porque hacemos negocios. Ejemplo 3, Pindó Ecoenergía. Este es un proyecto básicamente de generación de energía eléctrica a partir de biomasa. Eso ustedes hacen. ¿Qué es lo innovador en este proyecto? El ente financiador, que se llama FONARSEC, que está escrito ahí, que es del Ministerio de Ciencia y Técnica, dijo, está bien, nosotros subsidiamos este tipo de proyectos, siempre y cuando se creen empresas mixtas. Tienen que crear empresas mixtas donde participe el sector privado y participe el Estado, o participe las instituciones de investigación. Entonces, en este caso, hay 3 empresas privadas, Pindó, Guairá y Anaí, un grupo de empresas familiares, y la UNAM y el aglomerado productivo forestal. El Estado financia el 50% de ese proyecto. ¿Cómo lo financia? Con subsidio. ¿Por qué pone subsidio? Porque el subsidio está para crear una nueva empresa que está conformada por la universidad y por el APF. Esa nueva empresa, ¿qué hace? Administra la generación de esta energía y básicamente la universidad, no el APF, recibe regalías de la venta de esa energía eléctrica por un tiempo que se discute dentro del APF. Entonces, este proyecto es para generar, en principio, alrededor de 6 megas, es un aserradero de tamaño medio que va a pasar a generar energía eléctrica, se va a autoabastecer y va a vender energía eléctrica, y lo va a hacer de una manera totalmente innovadora, y la universidad, a través de la Facultad de Ciencias Forestales, es la que se encarga de que sea justamente innovador, que no sea solo comprar la caldera y la turbina. Hay un montón de proyectos de investigación que están vinculados ahí, en este grupo, que permiten formación de alumnos de grado, formación de alumnos de posgrado, y fundamentalmente a lo que se apunta es a un estándar de generación totalmente limpio. La inversión total es de
12 millones de dólares, el 50% es subsidio del Estado. Y el negocio se reparte entre todos estos actores. El cuarto ejemplo, ahora con una papelera. En este caso es una línea de financiamiento de otro fondo que se llama FIT-PDP. Esto es un mar de siglas, disculpen. Pero acá creo, por lo que entendí ayer en la cena, que había también de este tipo de proyectos que se llaman de desarrollo de proveedores. Bueno, este es un ejemplo, es un paquete del BID que bajó para toda Latinoamérica. Este es un ejemplo que se llama de desarrollo de proveedores. ¿Qué plantea el desarrollo de proveedores? Que tiene que haber una empresa tractora, que es una gran empresa, y que a través de este proyecto, de este financiamiento, lo que se logra es mejorar la calidad de los proveedores. Generalmente los proveedores de las grandes empresas son más o menos, a veces en algunas cosas están medio flojitos. Entonces, con este tipo de herramientas se busca mejorar a esos tres proveedores. Esta empresa, Papel Misionero, es una empresa que hace papel craft. No hace papel para periódicos, sino que hace papel para bolsas. Es la única empresa en la Argentina que hace papel para bolsas. Y la demanda de ese papel para bolsas, digamos la típica bolsa de cemento, en Argentina está insatisfecha, o sea que se termina importando más papel de bolsas que el que puede producir Papel Misionero. Pero Papel Misionero tiene un problema para crecer. Y el problema para crecer es, por un lado, energía eléctrica. Eso ya lo resolvieron. Ellos hicieron una usina que está ahí, esa es la foto de la caldera de 15 megas, que ya está funcionando. Pero colgado a eso, ellos tienen que mejorar la calidad de la bolsa. ¿Cómo tienen que mejorar la calidad de la bolsa? Básicamente haciendo una mejor selección del pino que van a incorporar dentro del proceso. Necesitan pino con fibra más larga. Entonces ahí se montó, a partir de eso se montó el proyecto de desarrollo de proveedores. En ese proyecto de desarrollo de proveedores participan 3 empresas proveedoras que se llaman Indumbarca, Los Tres Pinos y Madevir, y hay un bloque de I+D, de investigación y desarrollo, que lo complementan la Facultad de Ciencias Forestales y el INTA. ¿Qué es lo que hace la Facultad de Ciencias Forestales? La empresa Papel Misionero dijo, bueno, yo quiero seleccionar pinos con fibra más larga. Entonces se identificó un equipamiento de última generación en Canadá que permitía hacer sobre una muestra una lectura rápida del largo de la fibra y con eso calificar los pinos con mayor largo de fibra. Se trabaja con el INTA en un programa de mejoramiento específico donde sobre los clones o el material mejorado se hace el estudio de esos pinos con mayor largo de fibra. Se demuestra también en estos proyectos de investigación que ese largo de fibra es el que necesita la empresa Papel Misionero para tener mayor producción y bolsas de cemento de mayor resistencia. El proyecto total son unos 6 millones de pesos, no sé cuánto eso será en pesos uruguayos, y son todo subsidio del Estado Nacional. ¿Cuál es otro de los beneficios que hay acá? Que Papel Misionero, que consume más o menos hoy día unas 20.000 toneladas por mes, no tiene más que 4 o 5.000 hectáreas plantadas. El grueso del abastecimiento de Papel Misionero es de pequeños productores. Entonces, todo lo que se investiga acá va a ser material mejorado que se le va a entregar a los pequeños productores. Con lo cual, se traslada inmediatamente el beneficio que hace el aporte del Estado. Les volacía, no eran 4, sino eran 6 ejemplos. Les voy a dar 2 ejemplos más de Yapa. Esto es una empresa que se graduó en la Incutel, la incubadora tecnológica que está en la Facultad de Ciencias Forestales, que incuba empresas de base tecnológica del área forestal. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Hardware y software. En este caso, lo que desarrolló con nosotros es eso que está ahí, que se llama RC30. ¿Qué es el RC30? Es un hardware y un software que sirve para escanear rollos. Entonces, a la entrada del aserradero se pone un escáner de rollos y con 3 lectores láser van leyendo cada rollo que entra y con el software los van acumulando dentro del programa y ese software es el que ordena el esquema de corte de acuerdo a los pedidos, a las órdenes de compra que tiene el aserradero. Entonces, se minimizan las pérdidas de materia prima y se optimiza el corte.
Ese RC30 fue un proyecto que se incubó, como les decía, dentro de la Incutel, que recibió un subsidio del Estado Nacional y esta empresa hoy lo está comercializando entre los desarrolladores de Misiones y ya tiene pedidos de venta para rato. El otro ejemplo que les iba a contar, el último, es un software de gestión en cosecha que lo hace otra empresa de la incubadora que se llama Actitud Forestal, y hoy en día en software, yo no sé mucho de software, pero dicen que todo es en la nube, están todo el rato nublados los de software. Y lo que hace este software cambia un típico ejemplo de gestión de base de datos y lo hace funcionar, dentro de la nube, y lo que hace es gestión de rendimientos, control de avance de cosecha y costo, está diagramado para funcionar online desde los celulares, está diagramado para tomar los datos desde los harvesters o los procesadores, toma directamente ese dato para alimentar al software, y cualquier dueño de empresa de servicios lo puede gestionar desde su celular. Por eso es en la nube, con lo cual no necesita el dueño de la empresa estar sentado frente a una máquina en la administración, sino que desde el celular va controlando cómo van los costos o el estado de rendimiento de las máquinas casi en tiempo real. Y sirve para trabajar con múltiples clientes. La invitación, vengan a Cataratas, che. No puedo venir acá y no invitarlos a que vayan a pasar por lo menos un fin de semana a Cataratas. Muchas gracias.